De un hombre que se convirtió en un nombre familiar para millones de espectadores a través de sus apariciones en la pantalla chica, Rick Harrison fue una vez la figura confiable que tasaba artefactos históricos en una serie de programas de televisión populares. Ahora, sin embargo, presenta una imagen completamente diferente y discordante. Escondidos detrás de los fríos muros de hormigón de una prisión, los ojos vacíos de Rick parecen ocultar un profundo pozo de secretos no contados, historias que permanecen tácitas. Su última aparición, después de cumplir una larga condena, ha conmocionado al público, pero no es solo la sentencia lo que ha causado revuelo. Un vídeo filtrado ha causado conmoción en todo el país. Las imágenes muestran a Rick en un estado de aislamiento extremo, despojado de cada gramo de dignidad, como si hubiera sido reducido a algo mucho más allá de un hombre, privado incluso de las interacciones humanas más básicas. Pero, ¿es este vídeo la verdad o es solo la superficie de algo mucho más profundo, una conspiración mucho más intrincada de lo que cualquiera podría haber imaginado? Una campaña que se extiende más allá de los límites de la ley, llena de significados encubiertos y objetivos tácitos aún por revelar. Desde las luces cegadoras del estudio hasta la oscuridad sofocante de una celda de prisión, desde la admiración hasta las acusaciones, la transformación de Rick Harrison es nada menos que asombrosa. ¿Qué le pasó realmente a Rick y qué se esconde detrás de las imágenes que han dejado atónito al público? Profundicemos en esta historia en el vídeo de hoy. Rick Harrison, para muchos, había sido un símbolo de confianza e integridad desde principios de la década de 2010. El nombre Estrellas de Empeño era más que simplemente el título de un reality show de televisión, encarnaba una era en la que los espectadores podían sintonizar y presenciar la historia a través de antigüedades raras y negociaciones dramáticas. Rick, como figura central y presentador, fue el corazón del programa. La apelación de Estrellas de Empeño no surgió de tramas sensacionalistas ni de la teatralidad típica de los reality shows, más bien, residía en su cruda simplicidad, su honestidad y su valor educativo. La personalidad de Rick en la televisión era la de un hombre ingenioso y conocedor, alguien en quien los espectadores podían confiar para aprender algo nuevo en cada episodio. Ya fuera hablando de un raro artefacto de la Segunda Guerra Mundial, una moneda romana centenaria o un valioso mapa histórico valorado en decenas de miles de dólares, Rick tenía una manera de combinar un astuto sentido comercial con un auténtico aprecio por la historia. Se le consideraba el equilibrio perfecto entre un empresario inteligente y un historiador sincero, un hombre que podía evaluar el valor de un objeto con un ojo comercial, al mismo tiempo, poseer un respeto genuino por la historia detrás de cada artículo. Pero esta combinación única de cualidades eventualmente se convertiría en el catalizador de su caída. A medida que la fama de Rick se disparó, también lo hizo su imperio empresarial. Su casa de empeño, que alguna vez fue una operación modesta en Las Vegas, rápidamente se convirtió en una atracción turística de pleno derecho, atrayendo a cientos de visitantes ansiosos por vislumbrar al propio Rick. Los artículos a la venta ya no eran simples objetos comunes y corrientes, eran raros, valiosos y, a menudo, estaban envueltos en un velo de misterio. Esto generó crecientes preguntas sobre los orígenes de los artefactos exhibidos en su tienda. ¿Cómo podía una simple casa de empeño poseer objetos que parecían más adecuados para museos nacionales o colecciones privadas? Fue entonces cuando las sombras comenzaron a acumularse en torno al imperio de Rick. Los informes financieros se volvieron más turbios y comenzaron a surgir rumores sobre negocios turbios, empresas fantasma, paraísos fiscales y transacciones que no parecían cuadrar. Aún más inquietantes fueron los artefactos, algunos sin documentación ni procedencia adecuada, lo que generó preocupaciones sobre cómo habían llegado a manos de Rick. De manera lenta pero segura, comenzó a surgir un patrón, la inquietante historia de un individuo dispuesto a comprometer la ética y la moral en aras de obtener ganancias. Rick ya no era visto simplemente como un tasador de objetos históricos, ahora se sospechaba que manipulaba la historia para su propio beneficio. Los rumores evolucionaron hasta convertirse en una investigación, que pronto desembocó en una acusación. Se inició un caso federal masivo, con una creciente pila de pruebas, docenas de testigos y crecientes preguntas que permanecían sin respuesta. ¿Rick realmente no tenía conocimiento de los orígenes de los artefactos, o era plenamente consciente de su pasado ilícito pero decidió hacer la vista gorda? La fiscal Pam Bondi insistió implacablemente en estas preguntas, derribando gradualmente la fachada cuidadosamente construida que Rick había dedicado más de una década a construir. La imagen de Rick Harrison en la sala del tribunal fue nada menos que impactante. Rick ya no era la figura carismática y segura que había cautivado a millones de espectadores, ahora estaba sentado en silencio con un traje gris oscuro, los ojos hundidos y el cabello canoso.
Mientras el fiscal presentaba una avalancha de pruebas, documentos, correos electrónicos y secuencias de vídeo de transacciones ilícitas, Rick permaneció inquietantemente callado, sin ofrecer refutación. Pero fue el momento en que se presentó un rollo de la Torá, que se confirmó que había sido robado del Museo del Holocausto, el que marcaría para siempre un punto de inflexión. Rick lo compró en efectivo, sin la documentación adecuada, y lo escondió en un sótano debajo de su casa. Al ver la evidencia, Rick rompió a llorar, no por remordimiento, sino por miedo. Fue en ese momento que Rick se dio cuenta de que su reputación, su otrora gran imperio televisivo y la confianza de millones de fanáticos ya no lo protegerían de las consecuencias de sus acciones. La mirada en sus ojos ya no era la de un hombre que se creía intocable. Era la mirada de alguien que sabía que había perdido la batalla. Había caído una leyenda. Rick Harrison, alguna vez aclamado como una de las figuras más confiables de la televisión, se había convertido en un símbolo de traición. Las consecuencias fueron rápidas. Episodios de Estrellas de Empeño fueron eliminados silenciosamente de las plataformas en línea y sus antiguos colegas se distanciaron de Rick. Las fotos tomadas con él en la tienda fueron publicadas con leyendas que expresaban incredulidad: no puedo creer que este hombre haya traicionado nuestra cultura. La imagen pública de una figura paternal, la encarnación de la confianza y la integridad, se había destrozado por completo. Luego, cuando apareció un vídeo que mostraba a Rick Harrison en prisión, se convirtió en el momento que todos habían estado esperando, el momento en que esta figura pública alguna vez querida enfrentó las consecuencias de sus acciones. El vídeo, filmado subrepticiamente en la prisión federal Allenwood, en Pensilvania, se filtró unas 6 semanas después de que Rick fuera condenado por 3 cargos graves: evasión fiscal, lavado de dinero y tráfico cultural internacional. Aunque solo duró 2 minutos y 49 segundos, el metraje tembloroso y granulado capturó algo crudo e inquietante. En el clip, Rick, que alguna vez fue el rostro de uno de los programas de televisión más queridos de Estados Unidos, estaba sentado solo en una mesa de comedor de metal atornillada al frío piso de concreto del comedor de la prisión. Las parpadeantes luces fluorescentes se reflejaban en su rostro pálido y cansado, que parecía sin vida y sin esperanza. Apenas se movió, sus manos agarraban el borde de la mesa como si fuera lo único que lo mantenía atado a la realidad. Un compañero de prisión pasó junto a él y hizo un comentario vago, lo que hizo que Rick levantara la vista brevemente. La mirada en sus ojos, una mezcla agonizante de vergüenza, fatiga y desesperación, era desgarradora. Los momentos finales del vídeo fueron igualmente escalofriantes. La bandeja de comida de plástico intacta de Rick permaneció frente a él mientras él se levantaba, caminaba hacia un rincón oscuro de la habitación y desaparecía de la vista, dejando la comida atrás. La cámara tembló cuando la escena se volvió negra. En 24 horas, la frase "imágenes de la prisión de Rick Harrison" llegó a la cima de las tendencias de búsqueda de Google en toda América del Norte. La reacción del público fue rápida, pero no fue solo la apariencia demacrada de Rick lo que captó la atención, sino la forma en que lo trataban en prisión. La información filtrada de ex empleados, informes de investigación y fuentes internas comenzaron a pintar una imagen más clara de las duras condiciones que soportaba Rick. Un ex guardia reveló que Rick estaba recluido en una forma de confinamiento solitario reservado para reclusos considerados especialmente vulnerables o culpables de delitos graves. Si bien pretendía ser una medida de protección, en realidad era una forma de aislamiento total. Sin interacciones sociales, sin comunicación, sin conexión con el mundo exterior, solo paredes grises y el eco de pasos. Según una fuente anónima citada en El Guardián, esto no es protección. Es un castigo psicológico prolongado. Para alguien como Rick, que había prosperado ante el ojo público, disfrutando de la adoración y la atención de millones, la falta de audiencia era nada menos que una sentencia mental. En prisión ya nadie lo llamaba estrella de televisión. Nadie le pidió un autógrafo ni una fotografía. Lo habían despojado de su estatus de celebridad, reducido a solo un número, un nombre perdido entre los demás reclusos, un símbolo no de confianza, sino de traición. Además de las noticias sensacionalistas que rodean la caída de Rick Harrison, los periodistas de investigación han logrado descubrir nuevos testimonios de algunos de sus compañeros de prisión, arrojando luz sobre su vida tras las rejas. Un ex recluso, que fue liberado hace apenas 3 meses, reveló que Rick enfrentaba una exclusión social constante, particularmente de aquellos que habían servido en el ejército o eran miembros de comunidades minoritarias con fuertes vínculos culturales. Para estos reclusos, los delitos por los que Rick fue condenado, en particular el tráfico de artefactos religiosos e históricos, fueron vistos con profundo desdén.
Para ellos, estos no fueron solo actos de fraude, eran sacrílegos, una afrenta a algo sagrado. El exrecluso continuó enfatizando que lo que destacó del vídeo filtrado de Rick en prisión fue la ausencia de violencia física o agresión directa. En cambio, fue el desprecio silencioso pero profundamente inquietante que se expresó a través de las frías miradas de los reclusos, las palabras mordaces y la actitud indiferente de los guardias. Esta agresión pasiva creó una atmósfera que parecía más un tormento psicológico que un ataque físico. Muchos psicólogos sostienen que esta forma de castigo, en la que la víctima no sufre daños físicos sino que se la despoja gradualmente de su identidad y posición social, es mucho más insidiosa. Para alguien como Rick, que alguna vez estuvo bajo la atención del público, este tipo de ostracismo social podría ser la forma más cruel de castigo. El aislamiento, la completa eliminación de su antigua identidad, podría ser más atormentador que cualquier dificultad física. Pero, ¿qué tiene este vídeo que resulta tan impactante? En la siguiente parte de esta historia, profundizaremos en las vidas de figuras que alguna vez fueron famosas y que se encuentran encarceladas, explorando el marcado contraste entre las personalidades públicas que alguna vez tuvieron y las luchas privadas que soportan tras las rejas. Hubo un tiempo en que Rick Harrison era un elemento querido en la televisión de fin de semana, su voz profunda y su presencia firme e imponente lo convertían en un nombre familiar. Su manera de hablar, inteligente pero accesible, le permitió proyectar una imagen del estadounidense ideal, honesto, ingenioso e innegablemente exitoso. En Estrellas de Empeño Rick era la máxima autoridad, la última palabra en cada negociación. Él era la columna vertebral de su negocio familiar, la persona en la que confiaban millones de espectadores, una figura paterna que guiaba al público a través del fascinante mundo de la historia y los objetos de valor. Su programa no se trataba solo de negociar, fue una lección sobre el valor de la historia, una lección que Rick estaba muy feliz de impartir. Sin embargo, las imágenes filtradas de la prisión revelan una versión completamente diferente de Rick Harrison. Ya no es una figura pública segura de sí misma, sino que ha sido reducido a un individuo solitario y aislado, alguien rechazado por sus compañeros de prisión y distanciado incluso de su antiguo sentido de identidad. Esta transformación no es simplemente el resultado del duro ambiente carcelario, sino que surge de la forma en que ahora ven a Rick los ojos de quienes lo rodean. Su reputación, que alguna vez le granjeó respeto, se ha convertido en cambio en la razón misma de su distanciamiento. Tras una inspección más cercana de las imágenes, uno no puede evitar notar cómo Rick evita deliberadamente interactuar con quienes lo rodean. Mantiene la mirada baja, evita el contacto visual y no intenta entablar una conversación, manteniendo siempre una distancia física notable de los demás. Este comportamiento puede ser un mecanismo de defensa reflexivo, pero también es una señal de que es muy consciente del cambio dramático en su estatus. El hombre que alguna vez llamó la atención ahora se encuentra ignorado y rechazado. En la compleja estructura social de la prisión, donde las reglas no escritas a menudo tienen más peso que las regulaciones formales, Rick ocupa una posición completamente diferente a la que alguna vez conoció. No se le teme como a un narcotraficante, como muchos podrían esperar. Más bien, se le ve como un criminal cultural, una etiqueta que conlleva un tipo único de desdén y rechazo. Una parte importante del aislamiento de Rick se debe a la naturaleza de su delito, especialmente a los ojos de los reclusos con antecedentes militares o aquellos estrechamente relacionados con comunidades indígenas. Para estos individuos, el tráfico de artefactos culturales sagrados no es solo una violación legal, es visto como una profunda traición moral. La investigadora cultural Megan O'Lele, en su artículo para El Atlántico, destacó cómo, para muchas comunidades marcadas por la historia colonial, los artefactos robados representan los últimos vestigios de su identidad cultural. Para ellos, el robo de estos artefactos no es simplemente un delito contra la ley, sino una violación de su memoria colectiva. Para alguien como Rick, un individuo rico y prominente, tratar estos artículos robados como meras mercancías es una bofetada directa a la historia. Y en prisión, donde la justicia a menudo se siente más instintivamente que se aplica por medios formales, esta violación es difícil de olvidar. Un ex recluso contó un incidente en el que Rick intentó dialogar con un grupo de prisioneros en el patio, solo para encontrarse con una fría indiferencia. En una ocasión, alguien finalmente se dirigió a él y le dijo, debería encontrar sus propios valores, señor examinador. Aunque el comentario estaba teñido de sarcasmo y humor, también era un comentario mordaz sobre el antiguo papel de Rick como experto respetado, que ahora se había convertido en una fuente de burla. Si bien aún no se ha enfrentado a la violencia física, la indiferencia y el desprecio que soporta son igual de dañinos, si no más.
El Dr. Alexander R.U., un renombrado experto en comportamiento penitenciario de la Universidad de Chicago, explicó que para los presos de alto perfil como Rick, este tipo de aislamiento es particularmente devastador. Cuando un exprisionero famoso es aislado tanto de sus compañeros como del personal de la prisión, experimenta lo que puede parecer una forma de tortura prolongada, dijo. La incertidumbre de la situación, el no saber cuándo ni cómo terminará el aislamiento, puede destruir su sentido de identidad. Para alguien como Rick, cuya identidad alguna vez se basó en el conocimiento, la autoridad y la admiración pública, esas cualidades ya no tienen ningún peso en el brutal mundo de la prisión, impulsado por la supervivencia. A nadie le importa su experiencia en la evaluación de artefactos históricos o su papel en la validación de reliquias valiosas para museos. Lo único que importa en prisión es qué delito cometiste y a quién dañaste. En prisión no es necesario ser inteligente, dijo otro exrecluso en una entrevista con Vicenoticias. Solo necesitas que te respeten. Desafortunadamente para Rick, su crimen no inspira respeto. En un lugar donde el poder a menudo deriva de la fuerza física, las afiliaciones a pandillas o cierta crueldad, Rick es impotente. Su reputación, que alguna vez fue su mayor activo, ahora se ha convertido en una carga. Los reclusos que alguna vez lo admiraron ahora lo evitan o se burlan de la imagen que alguna vez veneraron. Rick es plenamente consciente de este cambio y es dolorosamente evidente en las imágenes filtradas. No hay palabras, ni intentos de defenderse, solo silencio. Ese silencio, en sí mismo, es revelador. Parece ser su último recurso, una forma de rendirse a su nueva y dolorosa realidad. Puede que Rick Harrison no sea la primera celebridad que se enfrenta a la alienación tras las rejas, pero su caso es especialmente conmovedor. Su aislamiento no se debió a la violencia ni al asesinato, sino a un crimen que golpeó el corazón de la identidad cultural, un crimen al que la sociedad moderna, dentro y fuera de la prisión, es cada vez más sensible. Cuando una persona compromete algo sagrado, no solo infringe la ley, violan una memoria colectiva. Y cuando esa memoria colectiva se fractura, la respuesta natural es aislar al perpetrador, como una forma de limpieza moral. De la carismática estrella de televisión, Rick Harrison ha pasado a ser una figura silenciosa, aprisionada no solo por los barrotes, sino también por el juicio colectivo de la sociedad. Esta transformación representa no solo un cambio en su entorno sino una profunda alteración en cómo es visto. Atrás quedaron los elogios y la admiración. Ahora está solo, una figura cuya soledad no está marcada por el confinamiento físico, sino por la condena silenciosa de quienes lo rodean. El sistema de justicia estadounidense puede imponer largas penas de prisión por delitos penales, pero la prisión misma introduce un castigo mucho más sutil, pero no menos real, una sentencia psicológica. Este castigo invisible no se trata de confinamiento solitario o daño físico, se trata de exclusión social, arraigada en la cultura y la dinámica tácita de la vida carcelaria. Para alguien como Rick Harrison, que alguna vez prosperó en la conexión pública, las consecuencias de este castigo social silencioso son nada menos que devastadoras. Según fuentes de la Oficina Federal de Prisiones, Bob, los reclusos de alto perfil como Rick a menudo son segregados de la población penitenciaria general por su propia seguridad. Se les coloca en unidades de vivienda especiales, o áreas de alta seguridad, muy alejadas de la población reclusa en general, para minimizar el riesgo de conflicto. Sin embargo, en tal aislamiento, Rick enfrenta un castigo mucho peor que el peligro físico, enfrenta una desconexión total y duradera del mundo que alguna vez conoció. A primera vista, puede parecer que el sistema ofrece protección. Pero, en realidad, es una forma insidiosa de aislamiento social, hábilmente disfrazada de legalidad. Para alguien como Rick, acostumbrado al zumbido de las cámaras, la emoción de las audiencias en vivo y la comodidad de las conversaciones y rostros familiares, la prisión representa un mundo desolado y desconocido. Sus días se confunden, indistinguibles unos de otros. Atrás quedaron los admiradores, las solicitudes de autógrafos y las entusiastas conversaciones sobre artefactos raros, como la espada de la era Edo que una vez cautivó a su audiencia. En el duro ambiente de la prisión, Rick se ve reducido a nada más que un número de identificación sin rostro, completamente anónimo, despojado de su identidad y valor anteriores. El vídeo filtrado muestra una imagen reveladora de cómo se aplica la indulgencia en un sistema de este tipo. En las imágenes, Rick está sentado solo en el otro extremo del comedor, aislado de los demás reclusos, mientras un guardia pasa brevemente y solo le lanza una mirada fugaz. Entonces, un recluso se acerca, burlándose mientras se burla. Entonces, ¿quién es la antigüedad ahora?
Es una metáfora cruel, que transforma a Rick de un experto en objetos antiguos a una reliquia descartada, un activo que se deprecia y que ya no tiene valor. Si bien las palabras no son físicamente violentas, dan un golpe devastador al orgullo de Rick, un orgullo que ha sido la piedra angular de su identidad a lo largo de su vida. En el implacable mundo de la prisión, la fama se convierte en un arma de doble filo. Como señalan muchos expertos, si bien la fama puede ofrecer inicialmente cierta indulgencia o un trato especial, a menudo convierte a quien la posee en el blanco principal del ridículo. El Dr. Walter Crane, un sociólogo de Stanford que se especializa en el sistema penitenciario, explica que las celebridades encarceladas enfrentan dos opciones sombrías: pueden intentar mezclarse con los demás reclusos, una tarea casi imposible, o pueden continuar viviendo bajo el peso de sus personajes públicos, lo que solo los hace más vulnerables a una mayor humillación. Para Rick, la tragedia es aún más profunda, no puede escapar de la sombra de su otrora gloriosa reputación. Aunque ahora está manchado por el escándalo, todavía se le recuerda principalmente, no como el querido presentador de televisión, sino como una figura deshonrada, tristemente famosa por el contrabando de antigüedades. Su antigua reputación, que alguna vez brilló como un halo, ahora se siente como una cicatriz permanente. En un lugar donde se venera la historia y cualquier violación de ella es recibida con desprecio, el pasado de Rick se convierte no solo en una carga, sino en un recordatorio inquebrantable de su caída en desgracia. Incluso al personal de la prisión, que está acostumbrado a gestionar una amplia variedad de delincuentes, le resulta difícil tratar a Rick de forma neutral. Documentos internos filtrados a ProPublica revelan que las autoridades penitenciarias de Allenwood recibieron instrucciones de minimizar las interacciones con Rick para evitar la atención de los medios. Pero la realidad es que este distanciamiento ha ido mucho más allá del protocolo profesional, se ha convertido en una forma tácita de exclusión social. En el mismo metraje filtrado, somos testigos de un momento conmovedor en el que Rick, en un intento desesperado de conectarse, le ofrece un libro a un compañero de prisión. Su gesto es sutil y se comunica a través de su lenguaje corporal y movimientos de labios. Pero su oferta es recibida con total indiferencia, lo ignoran. Una migaja de comida, que no ha sido tocada, vuela por su bandeja mientras Rick murmura en voz baja: ¿cuál es tu verdadero valor, Rick? Aquí ya nadie te valora. Esta línea murmurada, aparentemente insignificante, conlleva un profundo simbolismo. No es solo un hombre que lamenta su aislamiento, es una representación de cómo Rick ha perdido las mismas herramientas que alguna vez lo definieron, su capacidad para analizar, evaluar e inspirar. En prisión, el valor de una persona ya no está determinado por sus conocimientos, su estatus social o la influencia que alguna vez ejerció. Rick ahora es simplemente un nombre que resuena hueco, ahogado por sus errores pasados. Rick Harrison se ha convertido en un hombre despojado de todos los medios para defender su identidad. Si bien algunos pueden creer que está recibiendo su justo castigo, persiste una pregunta más profunda: ¿tiene el sistema legal, o el sistema penitenciario, derecho a reducir a una persona a nada más que la suma de sus fechorías? La revista Slat ha planteado un punto crítico, que el castigo impuesto por el tribunal debería terminar cuando se dicte el veredicto. Sin embargo, lo que Rick está soportando parece trascender los límites de la retribución legal, evolucionando hacia algo más parecido a una sentencia social que nunca termina. Al recordar la caída de Rick, queda claro que no se trata de un acto de castigo orquestado, sino más bien de la consecuencia inevitable de una reputación construida sobre la confianza, una confianza que, una vez destrozada, se enfrenta con toda la fuerza de la crueldad social. El propio Rick afirmó una vez: estrellas de empeño, todo tiene valor. Solo que hay que encontrar a la persona adecuada para juzgarlo. Irónicamente, Rick es ahora objeto de juicio, no por expertos ni críticos, sino por la mirada fría de la sociedad, reflejada en los ojos de los reclusos, los guardias y el público por igual. El valor que recibe ahora no es admiración ni respeto, sino un silencio doloroso, alienación y la pérdida del papel social que una vez lo definió. Las imágenes filtradas no solo revelan el aislamiento físico de Rick en prisión, expone un mecanismo más insidioso: la fama ya no es un escudo para protegerlo, sino más bien una máscara que lentamente se va despegando, exponiendo a un hombre que, poco a poco, está perdiendo el sentido de sí mismo en un entorno donde el pasado no tiene significado. El descenso de Rick Harrison no se trata simplemente de haber sido aislado del mundo que alguna vez lo convirtió en un nombre familiar, se trata de la erosión silenciosa y gradual de su propia identidad. Una vez un hombre lleno de confianza y certeza, ahora se está desmoronando, lidiando con algo que no puede controlar: su propia confusión interior.
Fuentes de la prisión de Allenwood revelan que Rick comenzó a mostrar signos de insomnio severo durante la primera semana de su sentencia. Los registros médicos indican que solicitó repetidamente somníferos, pero los rechazó porque no quería perder el control de su mente. Esta negativa a aceptar ayuda es el primer signo de un colapso mental más profundo. El vídeo captura aún más el deterioro del estado mental de Rick, sus acciones repetidas, como apretar los puños, tamborilear con los dedos en un ritmo errático y murmurar frases incoherentes. Según un experto en lenguaje corporal, estos son signos de que alguien intenta calmarse en un estado de profundo aislamiento. No es un ataque de pánico, explica el experto. Lo que estamos presenciando es un declive lento y peligroso. Los funcionarios de la prisión también informan que Rick pasa gran parte de su tiempo escribiendo. Solo en los primeros 2 meses, se confiscaron 4 cuadernos, cuyo contenido aún no se ha revelado. Sin embargo, un bibliotecario de la prisión compartió que los escritos contenían reflejos oscuros, recuerdos de la infancia y numerosos pasajes dirigidos a un destinatario imaginado, evidencia de que Rick está buscando a alguien que lo escuche cuando nadie más lo hace. Parece que Rick todavía se aferra a la costumbre de documentar sus experiencias, como si intentara transmitir su realidad como lo hacía antes en la televisión, cuando su programa cautivó a millones en todo el mundo. En otro vídeo filtrado, se muestra a Rick leyendo sus escritos, solo para romper las páginas en un ataque de frustración. Este acto no es solo un estallido de ira, es un símbolo conmovedor de un profundo conflicto interno. Rick intenta escribir para encontrar sentido a sí mismo, pero las mismas palabras que crea solo sirven para profundizar su desesperación. Está atrapado en un ciclo de autoexploración, sin estar seguro de dónde termina la personalidad que construyó para el público y dónde comienza su verdadero yo. El costo psicológico se ve agravado por la pérdida de algo que Rick alguna vez apreció, el respeto. En el pasado, no solo era admirado por su experiencia sino también venerado como líder en cada transacción en su casa de empeño. Ahora, en prisión, nada de eso importa. A nadie le importan sus logros pasados. Cuando Rick se ofrece a unirse al grupo de lectura de la biblioteca o ayudar con las tareas de limpieza, tareas que normalmente se asignan a los reclusos que se portan bien, sus solicitudes son rechazadas. No estás aquí para enseñarle a nadie, le dice sin rodeos un oficial, atacando directamente el núcleo de la identidad de Rick. Un hombre que alguna vez se definió a sí mismo como un profesor de historia ahora es tratado como irrelevante en un lugar donde el conocimiento no tiene valor. En una rara reunión con su abogado defensor, Rick confesó, «Ya no sé quién soy. Pensé que podría manejar esto, pero me equivoqué». Esta admisión, capturada en las notas del abogado, ilustra el estado fragmentado de la identidad de Rick, un hombre que alguna vez prosperó en su papel público y ahora lucha por encontrar significado en un mundo sin reconocimiento ni propósito. A pesar del intenso escrutinio de los medios, todavía hay focos de simpatía. Antiguos fanáticos han expresado tristeza al ver a Rick en tal estado. Un comentario en las redes sociales dice, «Haga lo que haga, verlo así me entristece. Nadie merece vivir así». Sin embargo, esa compasión contribuye poco a aliviar el sufrimiento de Rick. No está siendo abusado físicamente, sino que está soportando una forma sutil y psicológica de castigo, una forma que erosiona su identidad, pieza por pieza. A medida que el vídeo se difundió en las redes sociales, las reacciones se polarizaron. Algunos vieron las imágenes como una forma de justicia, otros como explotación. El vídeo filtrado se convirtió en un punto focal para debates más amplios sobre el trato ético de las celebridades, la moralidad de utilizar el sufrimiento personal para el entretenimiento público y la naturaleza cambiante del castigo en la sociedad moderna. Posteriormente, algunos cuestionaron si la sociedad simplemente se estaba entregando a una nueva forma de juicio público, un espectáculo en el que el sufrimiento se presenta como entretenimiento. Los historiadores y conservacionistas culturales también intervinieron, señalando la profunda ironía de que un hombre que alguna vez ganó millones con la venta de historia cultural ahora esté sujeto a una forma de castigo que lo despoja de su propia narrativa histórica. Algunos, como la profesora Elena Brooks de Yale, argumentaron que este caso subraya los peligros de la fama en el panorama mediático actual, donde las figuras públicas ya no están protegidas por su estatus sino que se convierten en sujetos de un ciclo interminable de juicio público. Las consecuencias también alcanzaron a las instituciones culturales internacionales, y algunas argumentaron que las acciones de Rick tuvieron implicaciones duraderas para la preservación del patrimonio cultural. Mientras tanto, los expertos legales comenzaron a cuestionar si el nivel de aislamiento social que Rick está soportando va más allá de lo que es razonable o legal dentro del sistema penal estadounidense.
Este vídeo, si bien cuenta la historia del declive de Rick Harrison, también sirve como un claro recordatorio de que la fama no protege a uno de las crueles realidades del juicio de la sociedad. El mismo público que una vez lo elogió ahora es testigo de su destrucción, recordándonos a todos que el verdadero costo de traicionar la confianza pública puede no ser siempre una sentencia en los tribunales, sino un castigo aún más devastador, la lenta e insidiosa eliminación de la identidad de una persona.